Bienvenidos a su podcast número 1. Aquí está la respuesta. En este podcast hemos venido a traer respuestas a preguntas de manera clara y contundente. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @aquí está la respuesta oficial y en TikTok como @aquí está la respuesta. También les invitamos a que aquí en nuestro canal de YouTube usted le dé a la campanita. Ahora que está viendo este video, dele a la campanita, suscríbase para que todos nuestros videos le puedan llegar. Y estamos en el segmento Aquí está la pregunta, chicas. Y la pregunta de hoy es, ¿qué implica el servir? ¿Qué implica esto para nosotros? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Yana. Vamos a hablar de qué implica servir. Y yo quisiera como iniciar la conversación leyendo un texto que hace un poco de referencia a este tema. Okay. Bueno, dos textos voy a leer. Dice en Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y en Juan 12:26 dice, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Wow, qué gran ejemplo nos ha dejado Jesús, ¿verdad? Tenemos claro que Jesús es un vivo ejemplo de cómo vivir para servir. La Biblia nos muestra en diferentes libros que Jesús, mientras estuvo aquí en esta tierra durante su ministerio, fue lo que hizo, ¿verdad? Y a través de eso a través de todo lo que hizo Jesús, llamó a otros a seguir su ejemplo. Que como hoy en día podemos ver que cuando nosotros vivimos para servir, para ayudar a los demás, para tener empatía con las personas, cómo podemos ayudarlo en una situación espiritual, en una situación física, económica, estamos reflejando el carácter de Cristo, que como Dios dijo claro, sean ejemplo de mí. Entonces podemos ver que a través de servir a los demás y no ser servidos, estamos dando un gran ejemplo de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Pero la mayoría de la gente le gusta que le sirvan, ¿verdad que sí? Sí, no, es muy bueno. Sí, es buenísimo, buenísimo. Muy bueno tú sentarte en la mesa los sábados en la iglesia y que la comida esté. Ven, ¿verdad? Nos gusta que nos sirvan, definitivamente, pero sí, así nos dice Dios, nos dejó ese ejemplo. En 1 de Pedro 4 nos habla de que vivir para servir implica los dones que Dios nos ha dado, los usemos para servir a los demás. No solo nosotros tenemos que beneficiarnos de él, sino que nosotros debemos servir a los demás. De aquí en este mundo, también para servir a aquellos. Así es, vamos a hacer una pausa aquí. Leo lo edita. Sí, Leo. Oh, okay. Sí, no, Leo. Voy a tener que hablar de nuevo. No, ya él lo corta. Ya tú terminaste de hablar, ahora Jessica, que empiece. Ya quedó. Ok, bien. Yo creo que vivir para servir es como dejar tu orgullo de lado y mostrarte como se mostraba Jesús, humilde siempre y siempre ayudando a los demás y siempre poniendo a los demás por encima hasta de él mismo. Entonces, vivir para servir es eso, abandonar el orgullo y vivir como vivió Cristo. Aquí en Marcos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. O sea que nosotros como discípulos de Cristo, nosotros estamos llamados a imitarlo a Él, y Él mismo dijo, ejemplos os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. O sea que en el caminar de Cristo, todo lo que Él hizo fue un ejemplo, que no se va a lograr de la noche a la mañana necesariamente, porque no todo el mundo tiene esa vocación para el servicio, no a todo el mundo le sale natural. Pero hubo algo que mencionó Giselle que a mí me pareció muy interesante, y el hecho de que todos nosotros se nos capacita con algún don, ya sea uno. No hay una persona que no puede decir, no, Dios no me dio ni uno a mí, o sea, no ni uno. Y que yo estaba en la fila de atrás cuando estaba repartiendo los dones. No me dieron ni uno, claro que sí. Lo que sucede es que muchas veces las personas siempre miran los dones que tienen que ver con ser visto, que sabe, implican ser visto, pero hay muchas maneras en que podemos ser útiles en la iglesia.
Y precisamente eso es para servir. Estamos dotados de cosas para hacer un servicio. En lo que yo puedo ver de la palabra de Dios, yo entiendo que el reino de los cielos consiste en eso, en lo que Dios pone en tus manos para que sirva para el servicio de otros. Y que aunque es muy cómodo y muy chulo, y a mí me fascina, llega a un sitio donde está todo servido, que es muy bueno sentarse y simplemente comer, en verdad el Señor nos dice que el que hace del servicio su estilo de vida lo representa más a Él. Así es. Ahora, la pregunta decía, ¿qué implica servir? Porque tú mencionabas algo del orgullo. Sí. Nosotros la mayoría tenemos que lidiar con el orgullo. Sí. ¿Qué implica servir? Implica servir es que muchas veces tú tienes que ser el que en las actividades o en las cosas no esté ahí donde está la mayoría siendo visto, sino que tú siempre estés lleno de grasa. Sí. No. O con el cabello recogido, sí, mientras los otros disfrutan. Eso implica a veces servir. Sí. No, y que el servir te hace grande, por más mínima cosa ante que tú Dios, hagas ante Dios. Y es lo que ante importa. ante los humanos. Mira, si no tiene una visión espiritual, sí, claro, porque sí, espiritualmente tú, sí, esas personas son más honradas por Dios, pero eso espiritualmente. Sí, claro, porque humanamente no. Humanamente la humildad y el servicio y la humillación no he visto no como cualidades. Sí, también tenemos que saber que nosotros somos cabeza, no cola. Que yo sirva no significa que a mí me van a humillar, que eres yo menos que los demás. ¿Sí? Claro. Yo puedo servir sin orgullo porque estoy sirviendo, estoy trabajando para Dios, estoy haciendo lo que Dios dice, sin que nadie tenga que humillar. Ahora, el que está sirviendo, el que vive una vida de servicio, ¿se da cuenta? Sí. Está como pendiente, como que dice, wow, llegué a mi casa hoy sábado, wow, hoy serví mucho. No, se sienta a meditar, wow, hice un servicio. ¿Tú crees que eso? Yo creo que no, porque es que hay algo, mira, tú puedes nacer con algo. Nosotros nacemos con una cualidad. Sí. Desarrollamos una cualidad por necesidad. O desarrollamos una habilidad porque tú nos dices que debemos hacer eso. El que no nace con esa habilidad de servir, pues tiene que buscarla porque Dios te dijo que lo haga. Y tú tienes que hacerlo, en contra de tu voluntad. Porque hay personas que no nos gusta, o hay gente que no le gusta. O mira, yo tengo que irme a aquella casa y limpiarle porque esa señora no puede. Déjame limpiarle la casa entera y eso no me gusta limpiar. Pero Dios te dijo que lo haga. Entonces ahí tú vas a hacerlo, aunque no te guste, y cuando tú llegas a tu casa dices, bueno, hice algo que Dios me dijo que hiciera. Pero ahora naciste con eso, tú ni te das cuenta porque te encanta. Ay, me gusta hacer esto, sí. Me siento bien y tú ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Exactamente, eso era lo que iba a decir, porque a veces tú haces cosas que tú ni siquiera sabes que tú lo estás haciendo para servir a otro, y el otro te dice, ay, gracias por tal cosa, y tú dices como que yo ni siquiera lo hice para que tú veas que yo lo estoy haciendo, yo ni siquiera me di cuenta de que yo te estaba ayudando en algo. Eso es como que yo creo que la gente no se da cuenta cuando hace un servicio. A veces sí, a veces no es lo que te digo. Bueno, depende, como tú dices, si yo voy a tu casa y tú me dices, Yana, mira, le vamos a celebrar el cumpleaños a Loe. Y yo necesito que tú, como amiga mía, ¿verdad?, esté en la logística. Y yo soy una gente cómoda y yo no estoy pensando en servir al otro. Y yo, por ejemplo, digo, ay, qué trotecito fue ese cumpleaños. Ay, no. Como dice ella, eso implica que Dios tiene algo que hacer en mí. Claro. Porque yo sí, como tú dices, yo sí me voy a dar cuenta, pero es porque ese servicio no fue con el corazón. Tú sabes, como que es como pienso como tú dices, que cuando se va operando como ese estilo de vida que Cristo quiere que nosotros tengamos, se va dando el hecho de que tú no percibes. El otro que está viendo te dice, wow, pero mira, fulana siempre está dispuesta a ayudar, siempre está aquí conmigo, pero tú lo estás haciendo y tú simplemente como que te sale natural. Sí. Pero cuando es forzado, tú dices, no, y cuando es forzado como que también se nota. Sí, se nota. Se nota. Se nota. Pero Dios está trabajando en nosotros. ¿Y cuándo Dios va a terminar de trabajar en nosotros? Se nota. Ya nada como que tiene pausa. Abby. No, pero edita eso. No, déjenme esa parte ahí. No, porque este momento tú lo vas a editar, pero donde claro que tú vas a dejar donde se nota, porque verdad. Lo que pasa es no.
No, eso va a contar ahora, espérate. Sí, exacto, no se puede desperdiciar nada aquí. No, pero Solamente ese paréntesis que hicimos ahora. lo Pero que, continúa. sí, yo creo que sí, a veces se nota el punto que Ujú. yo voy a hablar por mí. Sí. Yo no me considero la persona más activa de las personas pero a mí me duele, por ejemplo, yo con niñas pequeñas, que hay una actividad en la iglesia que es de limpieza de la iglesia, suponte tú, ¿verdad? Sí. Vamos a limpiar la iglesia o vamos a hacer un trabajo y a mí en mi casa sentada me molesta estar ahí. Y hubo ocasiones que yo dije, bueno, pero es que si yo voy con mis 3 hijas, realmente yo voy a tener que andar detrás de ella, no puedo ir. O sea, yo siento eso. Ahora bien, como tú decías, hay veces que se nota mucho. Cuando, claro, porque tú Sí, lo notas. claro. Hay personas que te han prestado algún servicio que yo te voy a ser sincera, yo no le vuelvo a pedir un favor. Sí. Porque no sentí que el corazón de esa persona lo estaba haciendo y tú no quieres un servicio que no sea por amor. Y creo que tampoco Dios quiere que tú lo hagas No. forzado. Es que, Sí. no. Dios te manda a hacer algo, tú quieras o no haces. Porque si te esfuerza y no te gusta, Dios lo sabe que no te gusta, pero tú te estás esforzando. ¿Sabe lo que va a pasar después? Que lo vas a hacer con gusto. Pero acuérdate que Dios está trabajando en nosotros y va a terminar esa obra cuando Él venga. ¿Tú crees que el Entonces, servicio es una forma de Dios trabajar no. que a ti te agrade el servicio ejemplo, o Dios te trabaja y entonces el servicio viene como resultado? Por ejemplo, hay cosas que no me gustan. Y yo sé que como cristiana debo hacer. Y yo oro, Señor, no me gusta, lo voy a hacer, pero no me gusta. Y lo hago, porque eso es lo que tengo que hacer. Y llega un momento donde ese amor el Espíritu Santo me lo da, pero porque yo puse algo adelante. Porque Dios no te da nada si tú te quedas sentadito aquí. Tú debes esforzarte. Y cuando tú te esfuerzas, el Espíritu Santo trabaja en ti. ¿Qué ustedes creen? Y llega un punto donde sí tú tienes amor por algo. Sí. Porque me ha pasado. Hay cosas que no me gustan, pero la voy a hacer, respiro profundo, oro y la hago porque Dios me dijo que lo haga, no me voy a quedar sentada. Y cuando lo hago 1, 2, llega un momento donde donde ya yo me siento. Donde Dios te capacita, donde ¿verdad? Dios ya puso eso en mí porque Sí. vio mi esfuerzo. Sí. No te gusta servir, como cristiano hazlo. No importa que Sí. no te guste. Dios te mandó a eso. Y llega un momento donde Dios va a ver tu esfuerzo y después te va a gustar. Va a ser menos forzoso para ti. Sí, pero es Claro. difícil cuando... Para le uno pides- es difícil, como para el Exacto. receptivo, yo que estoy recibiendo eso, se me puede hacer difícil, pero Dios te va a seguir mandando cositas para que tú vuelvas y lo hagas, y vuelvas y lo hagas. Claro No, pero que sí. también cuando tú eres el que recibe el servicio, que la persona tiene una actitud fea, Se es difícil siente como tú volver y incómodo. decirle, No, "Ay, tú por no le favor". vas a decir, porque Por es eso. obvio, no le vas a decir, pero va a llegar otro que va a ir donde él. Yo pienso que la Vale, Biblia, en el sentido general, yo pienso que a medida que uno contempla a Jesús, uno va transformándose. Por ejemplo, Sí. vamos a hablar de Juan y Pedro. Incluso hubo apodos que se le puso a Juan y a su hermano, que fue Juan y Santiago Jacobo, el hermano de Juan, donde se le puso, y creo que fue el mismo Cristo, que le catalogó como hijos del trueno. Y en una ocasión ellos dijeron, Señor, ¿quiere que mandamos a descender? Porque fueron rechazados. Entonces, ¿a qué me refiero? Vemos a este Juan siendo ahora calificado como el apóstol del amor. Y a un Pedro, donde tuvo la capacidad de pedir ser crucificado con la cabeza para abajo, para no ser, porque no se sentía digno. El mismo Pedro que rechazó. Ahora, ¿qué sucedió en la vida de ellos dos? Yo pienso que en medida que ellos fueron contemplando a Jesús, que ellos fueron relacionándose con Jesús, el Señor de manera imperceptible operó un cambio en ellos. Claro. Y ya lo que era difícil para ellos, ahora se volvió lo que era su estilo de vida. Entonces yo pienso que ahí va la cosa de la mano, porque el Señor en muchas ocasiones al antiguo Israel, incluso hoy a nosotros nos llama a no ser mecánicos en nuestras cosas. Por eso el Señor le dijo en una ocasión a Israel, sus holocaustos, sus ofrendas me son ingratas, porque tienen un corazón donde oprimen, donde hacen esto. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Una actuación nuestra? ¿O un corazón donde Él está y a resultado de que nosotros lo buscamos a Él, hacemos obra de misericordia? ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que se va dando el hecho de que tú vas relacionándote con el Señor
Y aún hay personas no siendo cristianas que tienen una capacidad de servicio impresionante, pero otras cualidades que no la tienen y Dios la va desarrollando. La va desarrollando, exacto, en orar ellos, sobre todo y decirle a Dios que si no tenemos el amor, tenemos que hacerlo y que no dé ese amor. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte, Gisette, que hay veces que, o sea, nos invitan a servir en ciertas actividades, en ciertas cosas para el Señor, y uno sabe, dice, Dios mío, ¿y entonces cómo yo voy a hacer eso? Y uno a veces no siente que no quiere, pero uno dice, Dios mío, tú me vas a ayudar, me vas a capacitar, exacto, me va a dirigir esto, tú vas a ir, quítame a mí, ponte tú delante. Entonces, llega un momento en que ya tú dominas, o sea, eso está en tu dominio propio y sale naturalmente de ti y ya tú estás en todas partes que tenga que ver con X actividad, ya tú estás ahí, ya tú estás ahí. Pero hay muchas veces que cuando ya uno cuando uno llega a ese estado de que uno domina cierta parte, ya el enemigo está, espérate, que esta está como muy exacto, déjame desanimarte por esa parte, vamos a darte por aquí. Entonces te puede presentar muchísimas cosas, tú sabes, muchas cosas que pueden bajarte. También, cuando uno está muy dispuesto a servir, puede que te encuentres con comentarios de que tú quieres estar en todas, de que tú quieres bailar en todo, que siempre es el grupo de gente. Eso es algo que implica servir. Sí. Exacto, entonces se van a mostrar muchas cosas, pero siempre tenemos que tener presente que Dios no es con los humanos, o sea, no tenemos que trabajar para, ¿qué va a decir Jessica ahora? No. Olvídate de eso, para Dios. Todo lo que nosotros hacemos. Claro que sí. Todo lo que nosotros hacemos, incluso a nivel secular. Si somos empleados en un sitio, si estamos en cualquier lugar que estemos, nosotros representamos a Dios y se supone que nosotros tenemos que hacerlo todo como si fuera para Dios. Sí. Incluso el Señor nos dice por cuánto lo hiciste. Porque nosotros decimos, bueno, somos salvos por fe, pero hay una obra que tiene que evidenciar esa salvación. Sí. Y el Señor va a reclamarle a un grupo y le va a reclamar y dice, óyeme, por cuanto no lo hiciste, no fuiste a una cárcel, no fuiste a un hospital, no sentiste el compadecerte, porque ¿de qué vale que yo todo el tiempo esté hablando del amor de Jesús y nadie lo evidencia en mi vida? No pasa, muchas veces la persona cree como que, como decía Giselle, eso se va desarrollando en ti. Y a veces la persona cercana a uno ven y dice, wow, pero fulana tiene tantos años en la iglesia y tal vez no es la persona perfecta, pero Dios va operando un cambio en ti. Claro. Dios va operando ese cambio y se supone que se tiene que evidenciar. Y el Señor le dice a sus seguidores, yo no lo llamé a ustedes para estar en figureo. No. Eso es palabra de Yana habla hoy. Pero entendiendo lo que me dice la Biblia con sus versículos, me dice, yo no lo llamé a ustedes para andar en figureo, yo lo llamé a ustedes para que mejor sean los últimos y sean los que sirvan, porque en el reino de los cielos esos son grandes. Y los que quieren ser grandes, entonces son muy pequeñitos en el reino de los cielos. El último será el último. Entonces, ese es como ese llamado por excelencia que tenemos todos nosotros, a servir a los que nos rodean, a la iglesia, como si fuera nuestro Señor. Tener pendiente en nuestra vida, saber, bueno, yo estoy trabajando, esto es para mí. Yo voy a la iglesia, me nutro de la palabra de Dios, esto es para mí. ¿Qué voy a hacer por los demás? Siempre estar pendiente que no solo podemos trabajar para nosotros, hay que hacer algo por los demás. Hay que tener ese don que Dios nos dio, ayudar a los demás. Tenemos siempre que tener eso pendiente, que Dios nos manda eso. Y que no es opcional. Señores, no hay tal cosa como ay, eso no es lo mío. No, usted tiene que tener un área de servicio. Un área de servicio donde usted sea útil y beneficie a otros. El Señor, algún talento, algún don, órele al Señor. Señor, muéstrame en qué áreas yo voy a poder ser útil. Y yo sé que el Señor le va a mostrar. Pero todos estamos llamados a hacer una parte para acercar el reino de los cielos y para que el mundo pueda ver un poquito de la luz de Cristo a través de nosotros, porque ya de bastante tiniebla el mundo está cubierto. Estamos ya cansados. Exacto. Así es. También algo que me encanta de Jesús es que Él no tuvo excepción de personas. Él a quien pudo servirle a todo, a cual rico, pobre, enfermo, no enfermo, Él estuvo ahí.
Entonces, para mí es un gran ejemplo de que yo, ay no, eso es Yana, yo voy a estar ahí porque eso es Yana que lo va a hacer. Giselle, no, yo no soy mi amiga de Giselle, yo no, pero con Yana sí, yo me llevo mejor, ahí que así, Yana, apúntame. O sea, que, Sí, es cierto. que es alguna realidad, tú sabes, una penosa realidad. Y tenemos que tomar cuenta en eso, que a través de nuestro ejemplo podemos, que nos están observando, podemos hacer el llamado a muchas personas. Esa opción de personas Sí. que tú hablas, de eso tiene mucha razón. Hay personas que nos dicen, piden un favor, Sí. tenemos que ayudar en algo, Sí. y decimos, no, esa no. Porque está ahí, esa actitud que tienes, y ella No, no y a ayuda veces- a nadie, ella no sí, ayuda a nadie. no, y a Esas veces- son personas que son excepciones de persona para nosotros. Tenemos Sí. que ayudarlas. Claro. Y a que veces tú no tienes nada contra el otro, pero como yo no tengo una relación cercana a ti, simplemente como que no me motivo. No, sí. exacto. No, sí. Yo me desplayo y me esfuerzo y sudo en algo que va a beneficiar a alguien que es muy cercano a mí. Entonces eso fue un punto muy importante que ella dijo, el servicio no es selectivo. Exactamente. Claro, Y no, yo siento dime. que a las personas con las que tú menos te llevas, esas son las que más tú tienes que ayudar. Porque la gente que siempre está contigo, como que no importa. Pero la gente como que tú no tienes una relación, como que tú haces la diferencia ahí cuando tú las ayudas. Dios nos recuerda siempre esta palabra, que hagamos las cosas para Él, Amén. no para el mundo. Amén. Así es. Así Así es. que la invitación es, ¿verdad? A que hagamos del servicio un estilo de vida. Nosotras estamos hablando de este tema, no significa que no hemos llegado al nivel que tal vez Dios espera de nosotras, pero sí esperamos que el Señor nos ayude a ser útil, a servir, y como dijimos aquí, implica muchas veces Sí. ser criticado, Sí. ser juzgado, porque muchas veces no se entiende el por qué esa persona es tan no sé, tan servicial. A veces hay personas incluso que pueden malinterpretarlo, pero todo lo que hacemos, pensar que lo estamos haciendo para Dios. Para Dios. Amén. Que muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento de Aquí está la pregunta. Recuerde suscribir, dele a la campanita si no le ha dado, y suscríbase y comparte este video y comente, díganos usted qué nos faltó tal vez decir aquí, qué opinión usted tiene y qué consejo también nos puede dejar en los comentarios. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima.